Niños. Hoy no vamos a hablar de que si se portan bien, se portan mal. Hoy ellos son nuestros hijos, ¿sí o no? Aunque sean berrinchudos, aunque algunos fuimos muy duros de cabeza para la escuela, yo creo que aún así mi mamá me amaba. Bueno, eso quiero yo pensar. No, porque si era yo duro. No, la verdad es que sí, mi mamá me tuvo mucha paciencia. Dice Salmo 127:3, con esto vamos a iniciar. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y dice la palabra que para Dios los hijos son como una herencia. Y a todo mundo nos gusta recibir herencias, ¿a poco no? Y algo que caracteriza a las herencias es que traen beneficio, porque eso tiene que ser real, si no, pues que mejor no nos hereden nada, ¿va? Porque las herencias tienen que traer beneficio, conforme a la palabra. Y dice la Escritura que para Dios los hijos son como una herencia, como algo que es perpetuo, algo que va a permanecer después de que mamá y papá ya no están. Y va a llegar el momento en el que usted y yo, como madre y como padre, seremos sepultados por nuestros hijos. La verdad es que yo siempre he pedido al Señor, que vayamos en ese orden, que mis hijos me sepulten a mí y no que yo tenga que sepultar a alguno de ellos. Eso es lo más duro, ¿no? Perder un hijo. Lo decíamos en alguna predicación, cuando perdemos a la esposa, a los hombres, somos viudos. Cuando las mujeres pierden a su esposo, se vuelven viudas. Pero cuando papá y mamá pierden a un hijo, no hay nombre para eso. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, las herencias hay que cuidarlas, hay que poner mucha atención, hay que ser constantes en una relación, en una comunión con la herencia que Dios hoy nos ha dejado. Hoy cada uno de ustedes tiene una herencia, todos tienen hijos, chicos, grandes, ya que realizaron una vida, ya que tienen una familia, pero aún como padre, como madre, nunca dejan de ser tus hijos. Así se hayan casado y se hayan ido hasta el otro lado del mundo, siempre estás hablando, pidiendo a Dios, orando por ellos. ¿Por qué? Porque son tus hijos, son tu herencia. ¿Sale? Y hoy quiero hablarte precisamente de una mujer que se casa, siendo joven, ella se casa. Y empieza a pasar el tiempo y ella se da cuenta que no puede tener hijos, pero en aquel tiempo se permitía el que el hombre pudiera tener dos esposas o las que él pudiera mantener. Así que nada más podemos con una hoy en día, así que nada más de a una, ¿sale? No más, no se vea tan bíblico, hoy ya no se puede, ¿sale? Y este hombre tenía dos esposas, tenía a Ana y a la otra que se llamaba Penina, dice la palabra de Dios. Y él se casó, Penina, ella sí tenía hijo tras hijo tras hijo, pero cuando Ana se junta con Elcana, que así llamaba el esposo, un poco raro el nombre, pero así se llamaba, Elcana, el marido, dice la palabra que durante un tiempo Ana pues no tuvo ningún problema, ella estuvo con él como si nada pasara, ella era feliz siendo una mujer. Y para ella no era problema el que ella no pudiera tener hijos, porque la otra esposa de Elcana, ella sí podía tener hijos. Pero dice la palabra que aún era algo tan normal, tan común para ella, y dentro de la palabra, incluso hasta el día de hoy, hay mujeres que no pueden concebir, que no logran tener hijos, a pesar de que la medicina ya ha avanzado bastante. Hay para algunas mujeres que es completamente imposible. Y luego, conforme empieza a pasar el tiempo, ella se da cuenta que está empezando a envejecer, que no siempre iba a ser esa mujer hermosa, despampanante que fue de joven. Y ella empieza a notar que a Penina, cuando ella necesita algo, llama a alguno de sus hijos y sus hijos atienden a su llamado. Cuando ella en ocasiones llega a enfermarse y se resfría, se da cuenta de que los hijos son importantes, porque los hijos van a hablarle al doctor, porque los hijos van por el refresco, van por las aguas, van por las tortillas. Y Ana se empieza a dar cuenta y empieza a pesar en su vida esta parte que al principio no era tan notoria, pero empieza a pasar el tiempo y ella se empieza a dar cuenta que empieza a ver en su corazón ese deseo de que también ella pueda tener ese privilegio de ser madre. Y hoy precisamente quiero meterte en esta historia de Ana. Y al no poder quedar embarazada, Penina, la otra esposa, dice la escritura que se burlaba de ella. Se burlaba de ella porque decía: mira, yo ya tuve a Sultano, a Mengano, y tú no has podido darle ni siquiera uno a él.
Dice la palabra que la otra esposa la irritaba, la molestaba. Y obviamente a Ana, como ya le había empezado a calar esa parte de no poder ser madre, ella se entristecía. Ella lloraba desconsoladamente. Ella en ocasiones no comía porque ya le empezaba a afectar el que ella no pudiera tener hijos. Y aunque la palabra de Dios enseña que Ana era más amada que Penina, Ana no se sentía satisfecha, no se sentía completa, ¿no? Y creo yo que cuando usted y yo nos casamos, yo cuando me casé con mi esposa, yo siempre tuve ese deseo de poder cargar a un hijo, a una hija. Y incluso llegamos a pensar en algún momento que no íbamos a poder. Bueno, 3 meses, yo ya quería que ya hubiera el fruto, ¿verdad? La verdad es que sí. Y le digo algo, le confieso algo en alguna tarde, y mi esposa que está allá atrás lo sabe. Nos pusimos a llorar porque honestamente pensábamos que pues no se podía. Y ahí orábamos a Dios. La verdad es que sí lloramos porque yo siempre tuve ese deseo de poder ser padre, de tener a un hijito mío en mis brazos. Eso pasó con nosotros. Oramos y bueno, pues ya que les cuento, ahí están mis 2 chamacos, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿no? Dios hizo la obra. Porque dice la palabra que a pesar de que Ana era muy amada por Elcana, su esposo, incluso dice que cuando iban a ofrecer, Elcana le daba de lo mejor porque la tenía en mucha estima, más que a la otra esposa, así lo enseña la palabra. ¿Por qué será que aún así Ana no se sentía completa? ¿Sabe por qué? Porque el amor que usted como esposo puede darle a su esposa es completamente diferente a lo que un hijo puede ofrecer a mamá. Es un amor completamente diferente. E incluso la palabra enseña que en algún momento Elcana le dice, un poco molesto, me imagino, que le dice: oye, ¿acaso no te soy yo mejor que 10, 20 hijos? Porque yo te amo tanto, siempre te doy de lo mejor, te compro lo que quieres, te compro tu maquillaje, te pago las uñas, te llevo al spa, y aún así no es suficiente. Y ella decía: es que necesito a alguien, necesito un amor que me pueda consolar, un amor no como el tuyo, sino un amor diferente. Y era el amor que estaba buscando en un hijo que ella no podía concebir. Dice la palabra que se acostumbraba que una vez al año tenía que subir las familias a ofrecer sacrificio a Dios en acción de gracias. ¿A dónde? A Silo, dice la palabra, a Silo. Se llega el tiempo para subir a adorar, y Ana ese día que suben a ofrecer sacrificio, ya iba angustiada, iba preocupada. Y Ana iba completamente desconsolada porque quiero yo pensar que en algún momento ya había orado a Dios, pero la oración no había sido contestada. Ese día dice la palabra que suben al templo, suben a Silo, a donde estaba el lugar que se había establecido para que ahí adoraran. Y ella sube llorando, sube atribulada, sube sin ánimo, sube desconsolada. Y dice la escritura, le estoy resumiendo, esto lo va a encontrar en el primer libro de Samuel, en el primer y segundo capítulo. Ese día, después de comer, entra al templo y empieza a hablar con Dios, y empieza a derramar Ana su corazón delante de Dios, y empieza a llorar desconsoladamente, y empieza a hablar y empieza a expresar lo que hay en su corazón, tanto que el sacerdote que en ese tiempo estaba Elí la tuvo por borracha. Así lo dice la palabra, que le dijo: oye, estaba por ahí en la esquina sentado Elí, y la mujer estaba del otro lado llorando, y dice que solamente escuchaba que susurraba, que murmuraba, y que Elí le dijo: oye, mujer, pues ya digiere tu vino, ¿no? O sea, hasta acá me llega el olor, ¿no? Quizá decía Elí, pero la mujer decía: no, Señor, no me tomes por una mujer impía, no me tomes por una mujer ebria, sino que estoy triste, estoy desanimada, y lo que estoy haciendo es abrir mi corazón delante de mi Padre. Ella empieza a abrir su corazón, y cuando está Ana en el altar, ella empieza a orar a Dios y le dice: Señor, te propongo algo. Si me das la oportunidad de poder ser madre, si me das la oportunidad, porque ya fui con el médico y me dijo que no puedo, que aparentemente todo está bien, pero lo he intentado muchas veces, ya llevo muchos años de casada y nada más no puedo. Y mi esposo pues él no es estéril porque tiene hijos con Penina, con la otra esposa. Entonces obviamente decía Ana: Señor, el problema lo tengo yo. La ciencia no me sabe decir el por qué no logro concebir, Señor, pero tú sí lo sabes. Y te propongo algo, Señor: si tú me das la oportunidad de poder ser madre, si me das la oportunidad de poder cargar un hijo,
sangre de mi sangre, como lo dice la palabra, un hijo de mis entrañas, yo voy a hacer algo. Si tú me das la oportunidad de tener un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Si me das esa oportunidad, yo voy a consagrar a mi hijo, y después de que le haya yo quitado el pecho, lo voy a traer aquí a tu casa para que se quede. Dice la palabra que esta propuesta la escucha Dios. Y Ana, después de unos meses, Ana recibe el milagro de parte de Dios. Ahora, Elí también no solamente era el sumo sacerdote en ese tiempo, sino que también era el juez del pueblo. Pero para esta época también Elí ya tenía 2 hijos. Y dice la palabra que Elí era el sacerdote, vamos a decirlo, era el pastor en general de todo. Y tenía 2 hijos a los cuales él había educado para que ellos aprendieran a servir en la casa de Dios. Ya eran hombres adultos, dice la palabra. ¿Sale? No se pierda, porque vamos a relacionar la historia de los hijos de Elí con el hijo de Ana. Tiempo después, los hijos de Elí son sacerdotes también, empiezan a fungir dentro de la casa de Dios, ofrecían sacrificio, adoración, cantaban, ministraban, oraban, se caían, se volvían a parar, hacían todo ellos solos, ¿no? Recibían las ofrendas, hacían todo ellos. Pero para esto Ana recibe el milagro de parte de Dios y ella logra quedar embarazada de su esposo y regresa el siguiente año, y Ana no sube, porque Ana dijo: Señor, la próxima vez que yo vuelva a subir, es cuando yo voy a dejar a mi hijo en la casa. Yo le pregunto: ¿usted dejaría a su hijo aquí hoy? No me lo vaya a dejar, porque nos vamos a ir y aquí se va a quedar solito. ¿Sale? Y fíjese, Ana sube, Elcana sube con su esposa, pero Ana se queda en casa cuidando al niño, cambiando pañales. Y la verdad es que qué alegría. La primera vez que yo vi a mi hijo dije: ay, está un poquito chistoso, porque los bebés cuando nacen se ven chistosos. Dije: ay, ¿sí es mi hijo? ¿No? Pero ya después se desinflamó y ya dije: no, pues sí es mío, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y lo mismo pasó con mi hija. Y la verdad es que se siente una emoción increíble. Dice: Señor, gracias. La verdad es que cuando yo vi a mi hijito, no lloré así a gritos, pero sí se me bajaban mis lágrimas, porque para mí sí era un sueño el poder ver a mi hijito. Y luego hubieron complicaciones y etcétera, ¿no? Pero fue maravilloso. Y Ana recibe el milagro y no vuelve a subir. Ahora, dice la palabra que ella subió cuando el niño fue destetado. Me puse a investigar y hoy en la época moderna se desteta al niño a los 6 meses o al año. ¿Sale? Bueno, hay quien tiene hijos de 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 años y no lo ha destetado todavía, ¿eh? Ahí el que tenga oídos oiga, dice la palabra, ¿no? Pero vamos a suponer que Ana subió con su Samuelito, porque se llamaba Samuel el niño cuando nace, que significa Jehová escucha o Jehová oye. ¿Sale? Ahí estamos claros. Y vamos a ponerle fecha a usted y yo. Vamos a decir que subió a los 3 años después de que el niño nació. Es decir, que cuando Ana vuelve a regresar a la casa de Dios, Samuel ya tenía 3 años aproximadamente. Yo le estoy poniendo una edad, ¿sale? Va a decir: no, es que el pastor dijo 3 y no está. Estamos especulando, ¿sale? Vamos a suponer que ella dijo: no, mejor el otro año. Y llegó el segundo y dijo: no, mejor un año más. Porque ella tenía que cumplir su promesa. Y le digo algo: todo lo que usted prometa a Dios y a sus hijos, tratemos de cumplirlo, mis hermanos. Tratemos de cumplirlo. Quizá no en toda la expectativa lo vamos a poder cumplir, porque a veces fallamos, la verdad es que sí. Pero tratemos de ser congruentes con lo que hablamos con nuestros hijos, ¿sale? Sube a los 3 años y ella cumple su promesa y sube a adorar a Dios y dice: Señor, 3 años después oré, me escuchaste, me diste a mi hijo, pero Señor, yo prometí que te lo iba a dejar aquí. Yo quiero que te imagines esa escena en la que Ana decía: lo tuve en mis brazos, pero tengo que cumplir mi promesa. Yo le pregunto: ¿usted sería capaz de traer a su hijo y dejarlo aquí? Yo lo cuidaría muy bien, se lo aseguro. Aunque comamos diario caviar y filetes, pero de hambre no nos morimos aquí, ¿no? Dicen por ahí: aunque sea frijolitos, pero no nos morimos de hambre. Y yo creo que esta parte ha de haber sido un poco difícil para Ana, pero ella tenía que cumplir su promesa. Dice la palabra que va, entonces le prepara una vestimenta al niño y le dice: hijito mío, pues aquí está tu nueva casa y de aquí solamente nos vamos a ver una vez al año.
porque si subía Ana una vez al año a ofrecer sacrificio, y dice la palabra que cuando subía le llevaba regalos, a lo mejor le llevaba su huevito a la mexicana, le llevaba su gelatina, le llevaba un pastel que tanto le gustaba, yo qué sé, pero dice que llevaba presentes a su hijo y que le llevaba una túnica la cual él pudiera vestir durante todo ese tiempo. Era un niño de 3 años y el niño empezó a vivir a la par de los hijos de este hombre llamado Elí, que era el sumo sacerdote. Y el niño se quedó ahí para siempre y solamente veía a su mamá una vez por año. Y fíjese, Elí era un hombre que tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Elí era un hombre que tenía todo el conocimiento pleno de lo que Dios demandaba, porque Elí ofrecía sacrificios de todo tipo y los hijos hacían la labor con él. Pero fíjese qué curioso, a pesar de tener todo el conocimiento, Elí no tuvo la capacidad de instruir y corregir a sus hijos en tiempo y forma. Y lo dice la palabra: instruye al niño en su camino para que cuando sea ¿qué? Viejo, cuando sea grande, no se aparte de él. Ponga atención en esto, porque cada uno de nosotros tiene a los hijos conforme los ha educado y los ha instruido conforme al camino de Dios. No olvidemos que a los hijos hay que educarlos, mis hermanos. A los niños no tiene usted que enseñarles a portarse mal, ¿o sí? No, a los niños hay que enseñarles a portarse bien. A los niños hay que enseñarles a comportarse de la manera correcta. Y aunque nos cueste un poco de trabajo, tenemos que educar a nuestros hijos desde que son pequeños. Porque como por ahí dicen, si no los educamos desde chiquitos, ¿nos toman qué? Dígalo sin miedo. La medida, exacto, usted lo dijo. Porque cuando los niños son súper inteligentes, y si desde chiquitos no los instruimos, nos empiezan a tomar la medida y así. Y luego cuando tú ya le quieres decir, el niño te dice: no, pues ¿cómo crees, mamá? Pues si nunca, como ahorita que ya tengo 50 años, ya me quieres corregir, ¿no? Y eso es súper importante, ¿sale? Si no corriges a tus hijos hoy que son pequeños, que son jóvenes, quizá el día de mañana la fama que ellos se van a hacer no va a ser tan buena, a pesar de que sean cristianos, a pesar de que estén adentro de una iglesia. Ahora vamos al primer libro de Samuel 2:12. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. E impíos significa que no tienen compasión y piedad por nadie. Y dice más adelante: y no tenían conocimiento de Jehová. Fíjese qué irónico, lo voy a leer completo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está esto? ¿Cómo es que no tenían conocimiento de Jehová si eran hijos del sumo sacerdote, si eran hijos del pastor? Yo como el pastor, lo más lógico es que si usted le pregunta un versículo a mi hijo, lo más normal es que mi hijo se sepa, aunque sea uno, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Porque ese es como el estereotipo, es que como es hijo del pastor, tiene que saberse, no toda la Biblia, pero sí por lo menos 5 libros, ¿no? Pero si usted le pregunta a mi hijo y en lugar de decir 5 libros, le avienta 5 groserías, le digo algo, usted va a tener un shock, va a decir: ah, caray. No, o sea, seamos honestos, o me equivoco, o de plano sí me ama muchísimo, y diría: no, está bien, ¿verdad? Ah, ¿verdad? O sea, fíjese, póngase a pensar, si Elí era el pastor, ¿cómo dice la palabra? Y es Dios quien expresa esto, que dice: porque los hijos de Elí, a pesar de que estaban en la casa de Dios, a pesar de que ofrecían sacrificio, a pesar de que vivían día y noche, no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Fíjese qué irónico, fíjese qué fuerte. Servían en el templo y no sabían quién era Dios. Servían a Dios, pero no le conocían porque su padre nunca se los había mostrado. A pesar de que él era el sacerdote, nunca le dijo: oye, mira, servimos a Dios y a Dios con Dios hay que hacer las cosas con reverencia, con temor. Elí nunca se los dijo. Quizá le dijo: mira, ¿sabes qué? Es un trabajo como todos los demás, hazlo y lo demás no pasa nada. Solo seguían una tradición que les fue enseñada desde niños y así crecieron sin una revelación verdadera de a quién realmente servían. Fíjese, escuche bien, póngame atención. Crecían en la casa de Dios, crecieron en la casa de Dios, sabían trabajar en la casa de Dios, eran expertos en lo que hacían, eran expertos en la adoración, en la administración, pero no tenían a Dios en su corazón. Tenían una religión, pero no tenían una verdadera comunión con Dios. Y ahora yo le pregunto en esta tarde, ¿será que usted tiene una religión o realmente tiene una comunión con Dios?
Porque tenemos que aprender bien a separar la religión de Dios. ¿Qué sigues? Una religión porque los domingos tengo que ir, porque si no voy me siento incómodo, me siento mal o siento que me falta algo. Por eso vengo por tradición. Si usted viene por tradición, le digo algo, cambie su perspectiva. No venga a buscar a Dios por religión, venga a buscar a Dios porque hay una verdadera convicción en su corazón de quién es Dios en la vida de cada uno de ustedes. Porque tenemos esa idea de que Dios allá religioso y yo acá viviendo la vida loca. Y le digo algo, no, vivir en Dios no significa que va a tener una vida aburrida. Y yo se los he dicho, hoy estamos aquí, a lo mejor mañana estamos en otro estado predicando. O a lo mejor el día de mañana el Señor lo lleva a otro lado y así son las cosas con Dios. Entonces le digo algo, para mí servir a Dios es de las cosas más maravillosas porque hoy me tiene aquí, mañana me lleva a otro lado. Así de bueno es Dios con nosotros. Y usted podrá decir, ay, no creo. De verdad que sí, yo se lo aseguro. De verdad, conozca a Dios. No de la manera, no desde el punto de la religión, sino de un diario vivir, que realmente Dios sea su vida diaria. Amén. Entonces, fíjese, estaban en la casa, pero no eran de la casa. Increíble, pero cierto. Nacieron en una iglesia, pero nunca nacieron de nuevo. Y el Señor Jesucristo siempre nos ha llamado a tener un nuevo nacimiento en Él. Incluso hoy que es Día del Niño, el Señor lo decía, sean como ellos, no infantiles, porque algunos somos infantiles, hacemos berrinche ya de grandes también. El Señor decía, sean como ellos. ¿Cómo son ellos? Ahorita su hijo y mi hijo se pelean, pero 5 minutos después se están abrazando como si nada hubiera pasado. Usted y yo no, nos enojamos y no nos hablamos. Por eso el Señor decía, sean como, si ustedes no son como alguno de ellos, no pueden heredar el reino de los cielos. En inocencia, en amar incondicionalmente, habla de un nuevo nacimiento, lo dice la palabra de Dios. Nacieron en la casa de Dios, pero nunca nacieron al Dios que habitaba en esa casa. Y le digo algo, esto es muy duro. Estar en la iglesia sin conocer realmente a Jesús. Estar buscando al Señor sin realmente tener la intención de conocerlo. Irónico, pero llega a suceder. Buscamos a Dios deseando quizá en algún momento no encontrarlo para que no corrija nuestra vida. Porque ese es el asunto, cuando venimos al Señor, Él va a corregir nuestra vida sí o sí, y de eso no hay vuelta de hoja. Por eso no es fácil seguir a Cristo. Dice el 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, es decir, la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todos los israelitas, con todo israelita que venía a Silo. ¿Qué es lo que empieza a pasar aquí? Que empezaron a perder el respeto por las ofrendas. Ya ni siquiera iban ellos, y había un orden que Dios había establecido. De esto a esto se va a quemar. Esta parte la van a desechar, pero esta parte va a ser para los sacerdotes. Así había un orden. Pero estos hombres, los hijos de Elí, ya no hacían esto. Es más, ya ni siquiera ellos ofrecían. Dice la palabra que mandaban a su criado, a quien le ayudaba, y le decía, oye, ¿sabes qué? Tengo hambre, hoy quiero echarme una costillita con salsa verde, sus frijolitos, su salsita y mi vaso de refresco bien frío. Así que vete. Y dice la palabra que todavía ni siquiera hacían bien el sacrificio. E iban estos hombres y sacaban, e incluso llegaban al grado de hasta amenazar. Fíjese, decía, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía a los que sacrificaba, da carne que asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma todo lo que quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, o de otra manera te la voy a quitar a la fuerza. Se empezó a perder totalmente el respeto por la casa de Dios, por lo que Dios había establecido. Y dice el 17, era pues muy grave delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y mire, cuando un padre no corrige a sus hijos y sus errores, el día de mañana van a ser muy grandes sus faltas también. Por eso se los digo, tenemos que aprender a corregir a nuestros hijitos. Y no estoy hablando de dar gritos, patadas y sombrerazos, no. Estoy hablando de la instrucción correcta a su tiempo.
Porque eso sí, o sea, no le estoy diciendo, no hermano, cuando su hijo se porte mal, de uno mándelo a dormir. No, o sea, tampoco es maltrato infantil. Pero sí corrija a sus hijos diciéndole, oye, tranquilo, tranquila, oye, cuidado con esto, cuidado con aquello. Porque si usted no delimita su área para ellos, para moverse, ellos van a brincarse las trancas y nunca lo van a saber. ¿Sabe por qué? Porque nunca le dijimos, oye, desde aquí es una tranca, desde aquí es otra. Y si no se los decimos, para ellos es algo normal ir de tranca en tranca. Y cuando usted quiera regresarlos, ¿qué cree? Que su hijo, valga la expresión, se volvió un caballo salvaje que no va a poder ser retenido por ninguna tranca, por nadie, por ningún, ¿cómo se dice? Por ninguna cerca que usted pueda poner. Por esto Dios mismo, al ver que llega Samuel a la casa, Dios no iba a permitir que fuera educado por Elí. Dios mismo iba a ser el que iba a instruir a este niño. Dios mismo era el que iba a educar a este niño para que Samuel no pasara por la misma situación. Ahora dice el 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Imagínese a un niño sirviendo en la iglesia ahorita aquí, ¿no? De 5 años, que le pusiéramos su playerita blanca y que dijera Cristo te ama. A algunos nos daría risa, a algunos les daría gusto, pero a algunos les daría lo mismo ver a un niño así. Y fíjese cómo este niño llega sabiendo cuál era su labor. Y quiero pensar que fue presentado con Elí y Elí le dijo, mira, te vas a encargar de barrer, vas a sacar las cenizas, vas a echarle aceitito a las lámparas y de vez en cuando te voy a empezar a enseñar cómo encender el fuego del candelabro y cambiar los panes. Y Samuel empezó a trabajar, empezó a entrar en la misma situación que los demás, mientras que los hijos de Elí hacían de las suyas. Dice Samuel 2:22, por favor, vamos ahí. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, dice la palabra. Y les dijo, fíjense, quiso corregir Elí a sus hijos y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. Y decía Elí, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Preguntaba Elí. Pero ellos, ¿cómo dice? No oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerles morir. Fíjese, Elí dijo, ay, creo que ya se me pasó la mano, ya mis hijos tienen 40 años, bueno, ya los voy a corregir. ¿Qué es lo que hace Elí? Va con sus hijos. Pásale, hermano, ven. A ver, ¿a quién hacemos famoso? Hermano Martín, pásele. Venga a corregir a su hijo. Vamos a echar nuestra imaginación a volar. O sea, vemos, ¿no? Primero que el niño ya creció, ¿no? Comió danoninos, dice el hermano. Corrija a su hijo. Así como en la palabra, lo que haya hecho. Vamos a decir que se portó mal, desobedeció a su mamá. Yo creo que sería, oye, así de, oye hijo, no te portes mal, pórtate bien, no hagas cosas malas. O sea, y cuando lo ves para arriba dices, y yo le diría, oiga hermano, pues como que ya se hizo un poco tarde, ¿no? Para corregir a su hijo. Algo así fue lo que empezó a pasar con la vida de Elí. Elí viene y dice, oye hijo, pórtate bien porque yo escucho y ahorita lo vamos a leer, porque escucho que duermes con las mujeres en la iglesia. Eso empezó a pasar dentro de la palabra. Le dijo, oye, y aparte pues ya no vienes a la iglesia, y ya nada más mandas a tu criado para que venga por la carne, oye, estás haciendo mal. Y el muchacho fue así de, ay, sí, papá, sí, ándale, pues sí está bien, Dios te bendiga, nos vemos. Gracias.
O sea, les pongo el ejemplo para que más o menos agarremos la idea. ¿Por qué pasé al hermano Martín? Precisamente por eso, ¿no? Porque dejamos pasar el tiempo. Y le digo algo, por ahí dicen hay que darle tiempo al tiempo. Y le digo, no, mejor dele su tiempo a Dios, porque el tiempo pasa y ya no lo puede usted regresar. Por eso es súper importante y me lo decía mi madre, hasta el día de hoy me lo dice, aunque estés grandote todavía te puedo corregir. Y se acuerda uno de las miradas matonas de mamá y papá y dices, no, pues sí, ¿no? Aunque ya crecí, yo sé que mi mamá es capaz de cualquier cosa, ¿no? ¿A poco no? Los de la generación pasada, ustedes si iban a una fiesta, bastaba una mirada de mamá o papá para decir, me tengo que quedar quieto, o no, o nada más me pasó a mí. Y no, lléveme al psicólogo porque estoy traumado entonces. ¿A poco no? Los de la vieja escuela. O sea, nada más bastaba un gesto para decir firmes. Y tú, mira, calladito como si nada. ¿A poco no? Dice la palabra que Elí trata de llamar la atención a sus hijos, pero ya era un poco tarde para Elí. E incluso dice que el pecado llegó a ser tan grave delante de la presencia de Dios que Dios dijo, no hay manera. La única solución es que ellos se hagan a un lado del ministerio. ¿Y cómo? Quitándoles la vida. Quiso corregir, pero ya era muy tarde. Así que otra vez se lo vuelvo a repetir, corrijamos a nuestros niñitos a tiempo. Y se los digo, no me refiero a golpes, no. Que tu consejo siempre sea acertado y que le digas, oye hijo, mira, así y así son las cosas. Y si haces esto, esto puede pasar contigo. Pero mira, si haces esto, estos beneficios van a estar sobre de ti. Que el niño sea consciente de las cosas que empieza a hacer en la vida. Obviamente entendamos, a los 2, 3 años, pues le dices algo y no saben absolutamente nada, ¿no? Porque son niños, no tienen una conciencia. Pero ya cuando empiezan a tener 4, 5 años, ya saben que cuando tomó algo y no debía, saben que es incorrecto, ¿no? Es súper importante que entendamos bien esto. Pero Dios tenía puesta la mirada ya no en estos hombres que pecaban, sino que Dios había puesto su mirada en un niñito de apenas, ¿qué les gusta? 7 años, 5 años, que empezaba a barrer y que a lo mejor cantaba alguna alabanza mientras hacía el aseo. Y Dios empieza a mirar el corazón de este niño y Dios sabía que aún podía rescatarse la vida de este muchacho. Ahora, vamos a Samuel capítulo 3. Un niño que estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios, incluso, fíjese, me puse a investigar y Samuel no era de la tribu de Leví. Él no tenía por qué estar haciendo nada ahí. Él no era de los levitas. Pero por lo que su madre hizo, por la promesa que su madre hizo, Dios permitió que este niño entrara al servicio. Y le digo algo, cuando Dios mira a sus hijitos, va a ser una cosa maravillosa. Así que no dejen, papás, de orar por sus hijos, aunque ya estén grandes y ya estén barbudos y así, no deje de orar por ellos, porque Dios va a hacer algo con la vida de sus hijos. Y mayormente si están pequeñitos. Fíjese, pasaron algunos años y dice la escritura que casi no había palabra de Dios, que la palabra de Dios se había terminado. ¿Por qué? Porque no había a quien Dios hablara. Los 2 sacerdotes dormían con las mujeres adentro en la entrada de la iglesia. Ahí tenían sus queveres. Mientras que Elí ya era un hombre viejo y que incluso ya estaba quedándose ciego física y espiritualmente, lo dice la palabra. Vamos a Samuel, primer libro de Samuel 3. El joven Samuel ministraba en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y Samuel se vuelve el mandadero del sacerdote Elí y era el niño que, así lo conocían, como el niño que vivía en el templo. Y aconteció un día, versículo 2, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Es decir, que se estaba quedando ciego, pero le digo algo, cuide su vida de no perder su vista espiritual, que no sea usted un ciego espiritual. Porque dice la palabra que Elí empezaba a perder la vista, pero la pregunta es, ¿hace cuánto tiempo que había perdido la visión hablando espiritualmente? Porque dejó que sus hijos hicieran lo que se les dio la gana dentro de la iglesia. Y su labor como sacerdote y como padre era corregir a sus hijos. Pero quizá decía, no, es que cómo le voy a decir a mis hijitos, pobrecitos, se van a traumar y aparte no hay psicólogo aquí en Israel y el psicólogo está caro. No, mejor los voy a dejar que hagan No, porque después no los va a llevar al psicólogo, pero los va a tener que ir a ver a lo mejor a un reclusorio o a un hospital.
o a un panteón. O sea, suena fuerte, pero hoy en día el nivel de mortandad es en la vida de los que tienen entre 15 y 30 años. ¿Por qué? Porque vivimos una vida bastante alocada. No hay límites para nosotros. Ese es el verdadero asunto. ¿Sabe por qué? Porque como padres hemos dejado de hacer nuestra labor. Y le digo algo, aunque su hijo o hija esté casado de una forma correcta, estórbele siempre. Cuando usted ve que su hijo o hija se quiere desviar, dígale, ¿a dónde? Jálele la cuerda. Aunque ya esté casado o casada, aún así, es súper necesario, porque si no se lo voy a repetir, si no nos marcan un límite, hacemos de nuestra vida un cacahuate, ¿eh? Cuidemos entonces nuestra vida como padres, hablo a los padres, de que no perdamos esa visión, de que no solamente pensemos en nosotros mismos y digamos, bueno, ya estoy viejo, ya viví, pues ya no voy a decir nada. No, instruya a sus hijos, procure que ellos no cometan los mismos errores y que no cometan los mismos fracasos que usted y yo cometimos. Quedaron sin visión espiritual porque la palabra ya no era revelada, porque no había una condición correcta para poder recibirla. Dice el 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió. ¿Cómo respondió? Heme aquí. Y mire, cuando dice que aún la lámpara no había sido apagada, significa que era de noche. Significa que era todavía de noche y que Dios había observado durante estos años a este muchacho, porque para este tiempo Samuel dice que ya era un joven, y ahorita lo vamos a leer. No era un niño, dice que ya era un joven. Y que Dios mira a este muchacho y Dios dice, bueno, tengo que yo educar a este niño, porque si a este niño no lo educo, va a crecer como los otros dos, porque ya ofrece, ya limpia, ya barre, ya hace todo, pero aún no le había conocido. Y le digo algo, usted y yo hoy traemos a nuestros niños y ahorita les vamos a hacer una fiesta para ellos, gracias a Dios. Y gracias a Dios por la vida de ustedes que apoyaron también para esto. Pero le digo algo, ellos son niños. Samuelito, Alex, Dana, Luz, Sofi, mi Sofi, su Sofi del hermano, su Sofi de la hermana. Hoy ellos vienen, pero le digo algo, a pesar de que allá atrás se les enseña, ellos están empezando a generar ese proceso, pero el día de mañana puede que se les quiera olvidar lo que han aprendido. Hoy vienen porque los traemos. Pero el día de mañana puede que ellos no estén aquí adentro. ¿Por qué será? Porque ellos tienen que ver a Dios a través de nosotros, mis hermanos. Y fíjese, vamos a continuar. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y dice el 5, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, Elí, ¿para qué me llamaste, Señor? Y él le dijo, yo no te he llamado. Vuélvete y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y quizá para los demás Samuel era un pequeño niño que decía, pues sí, el chamaquito que sirve en la iglesia, ¿no? El niño que barre en la iglesia, que ni barre bien porque barre mal. Quizá para los demás sea un simple niño, una simple niña que tú tienes. Quizá para los demás tú puedas ser un simple joven. Pero cuando Dios pone la mirada en ustedes, cosas maravillosas va a hacer en la vida de cada uno de ustedes. Quizá para los demás pueda decir, pues sí, un matrimonio más, pero no saben lo que Dios va a hacer con su matrimonio. Quizá para la gente será, sí, pues un hombre más, un hermanito más. Pero cuando tú le crees a Dios y tomas esa promesa, Dios va a hacer contigo cosas increíbles, pero depende también de ti que tú realmente lo puedas creer. Mira a Dios a este muchacho y sabía que su corazón estaba dispuesto a aprender. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a que no todos lo saben. Quizás Samuel podría decir, bueno, ya sé hacer esto y el otro y aquello, ya soy bueno, ya soy experto. Pero hay que enseñarle a los niños y mayormente a los jóvenes que no todos lo saben. Jóvenes, no todos lo saben. Déjense enseñar por sus padres, dejen que Dios sea su maestro de vida, dejen que Dios, que el Espíritu Santo sea el mentor en esta vida tan complicada. Hoy que tienes a tus hijos chicos, te digo algo, pasa tiempo con ellos. Porque hoy nuestros hijitos, ¿qué nos piden cuando llegamos del trabajo cansados? ¿Qué te van a pedir? Atención, que juegues con ellos y vas a decir, no, pero es que vengo del gimnasio y
y hoy tuve un día pesado y levanté 100 kilos en cada brazo y en cada pie y ya estoy cansado. Tus hijos, los hijos demandan tiempo, ¿sí o no? Pero le digo algo, a veces no se lo damos. Pero mire, por ahí dicen que lo que uno hace después se regresa. ¿Qué pasa con los padres tiempo después? Después son los padres quienes andan pidiendo tiempo a los hijos cuando los hijos ya crecieron y dicen: no, papá, ahorita ya estoy ocupado, ya no quiero jugar, ya no estoy para jugar canicas, trompo o jugar luchitas, no, hoy tengo trabajo, hoy tengo cosas que hacer, ¿sabes qué, papá? No. Y después son los padres los que andamos mendigando tiempo a los hijos. Suena difícil, primero ellos a nosotros, suena duro, pero después no nos vaya a pasar que nosotros terminemos pidiendo tiempo cuando ellos ya no van a querer darlo. Entonces uno cosecha lo que uno siembra, perdón. El 6, y dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel otra vez corriendo, vino a Elí y le dijo: ¿qué pasó, Señor? Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, no sé qué comiste, no sé qué cenaste, no sé qué tenían tus tacos, pero la verdad es que yo estoy bien entrado en sueño, yo no te he llamado para nada, yo no te he llamado. Y ponga atención, escuche bien lo que le voy a decir. Y Samuel, ¿cómo dice? No había conocido ¿a quién? Aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Oiga, ¿no ya estaba sirviendo en la iglesia? ¿Sí o no? Si usted pone atención, estaba repitiendo la misma historia que los hijos de Elí. Pero Dios dijo: a yo lo voy a instruir, yo lo voy a educar. Y ponga atención, ya era un joven. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel estaba a punto de repetir la misma historia que los demás, pero Dios tenía otros planes para él. Así que no cometa el error de pensar de que porque su hijo hoy viene a la iglesia el día de mañana ya la tiene segura. No, él cuando sea un joven va a tener que tener su encuentro personal con Cristo, así como usted y yo lo hemos tenido. Porque hoy el niño dice: es que no quiero ir porque me siento incómodo, no me gusta, porque el pastor me duerme, porque el pastor habla muy chistoso, porque el pastor habla gangoso. Y sí, a lo mejor sí, ¿no? Y el niño decir: es que no me siento a gusto. Pero va a llegar el tiempo en el que él va a tener que tener su encuentro personal con Dios y te va a decir: ¿sabes qué, mamá? Hoy entiendo las cosas, porque ahora no veo a Dios como una religión, como la iglesia nada más, sino que ahora sé que Jesús me va a acompañar durante todo el camino de mi vida. En la escuela, en la casa, con mi familia, en mi relación, ahí va a estar Dios conmigo. Pero ellos van a tener que conocer al Señor de manera personal, pero mientras tanto lo van a ver a través de usted como mamá y de usted como su papá. Le pregunto, ¿mostramos a Dios a nuestros hijos? Porque hay niños a los que les gusta venir a la iglesia porque aquí mamá y papá los tratan bien, pero en casa no. Hay esposas que les gusta venir a la iglesia porque aquí los esposos nos derretimos de amor por ellas, pero en la casa ni nos hablamos. O hay esposos que vienen a la iglesia porque aquí la esposa sí los trata bien. ¿No? Y se dan las situaciones, parece de broma, pero llega a suceder, ¿no? Me gusta venir a la iglesia porque aquí todos estamos bien, pero llegando a la casa parecemos gatos, ¿no? Todos sacando las uñas contra todos. Dice el 8, Jehová pues llamó la tercera vez. Y él se levantó y creo que leímos ese ya, ¿verdad? No, ¿verdad? Y se levantó y vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Ya no era un niño, ¿ya ven? Ya era un joven. Y dice que la tercera vez que le habla, le dice: bueno, si no le estoy llamando yo. Y él duerme adentro en el templo, porque dice que dormía a un costado del arca. O sea, qué privilegio tenía este muchacho de casi dormir adentro del arca, si él quería, ¿no? Y dice: bueno, Elí, bueno, ok, si dice que lo estoy llamando y yo estoy bien entrado en sueño, entonces solamente habemos tres aquí: Samuel, Elí, decía Elí, yo y Dios. Si no lo estoy llamando yo, entonces hay un trato entre Dios y este muchacho. Y fíjense lo que le dice este hombre. Y Elí le dijo: Samuel, vete y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel otra vez y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó otra vez y
Y llamó como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que Dios se muestra a Samuel, Dios empieza a trabajar con Samuel, y desde ahí en adelante Dios usó poderosamente la vida de este muchacho llamado Samuel. Y yo le digo, ¿qué tan duro era el corazón o qué tan grave era el pecado de estos hombres que Dios decidió mejor escoger a alguien que no tenía que estar dentro de la iglesia trabajando? Un muchacho que no tenía el conocimiento ni la revelación. ¿Por qué Dios lo vio? ¿Sabe por qué? Por la promesa, volvámonos años atrás, por la promesa que hizo su madre. Y no hay mejor lugar, no hay mejor herencia que usted hoy pueda dejar a sus hijos más que la palabra de Dios, a Cristo en su vida. Porque usted podrá dejar una casa enorme, y le digo algo, su hijo se la vive en vicios y vende su casa al año y después se queda en la calle. Y lo hemos visto algunas veces. Podrá usted tener al hijo más sabio, más inteligente de la tierra, pero si al final ese hijo se va a perder, todo fue en vano. Ahora, Dios ha prometido a nuestros hijos hacer cosas, a la vida de nuestros hijos hacer cosas maravillosas. Pero mucho va a depender de que eso se cumpla, de lo que yo haga con ellos también. Porque, por ejemplo, si alguien viene y me dice: Dios me envió para profetizar sobre la vida de tu hija y tu hijo, que van a ser los mejores matemáticos en toda la historia, a mí me daría gusto. Y yo diría: bueno, pues sí. Y va a pasar el tiempo, y va a pasar el tiempo, y va a pasar el tiempo. Voy a decir: bueno, Señor, es que ¿por qué no se cumplió tu promesa? Si dijiste que iban a ser excelentes matemáticos. Y Dios me va a decir: bueno, ¿los llevaste al kinder? No, Señor, es que a mí me dijeron que iban a ser, que ya eran inteligentes, que ya sabían que 2 más 2 es 4, y que 5 por 5 25, y que 100 más 100 son 200. No los llevé a kinder porque tú dijiste que iban a ser sabios. Hoy los llevaste a la primaria, a la secundaria, a la escuela. ¿Los llevaste a la escuela? No. ¿Cuál era mi trabajo? Llevarlos a la escuela, que ellos aprendieran a escribir, a leer, a sumar, a restar. Y en ese proceso ellos iban a aprender, iba a cumplirse lo que Dios dijo. Pero como Dios dijo y yo me enconché, la palabra no se cumplió. Dios ha dicho que va a hacer cosas maravillosas con sus hijos, pero mucho depende cuánto vayan a trabajar ustedes con ellos. Dios no va a venir y va a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros. Este asunto era diferente porque su mami de Samuel estaba lejos, su padre estaba lejos. Él estaba solo en un lugar que él no conocía, vamos a verlo de esa manera. Y Dios dijo: a este yo lo voy a educar. Ahora yo le pregunto, ¿quiere que Dios eduque a su hijo? ¿Seguros? Porque Dios corrige bien, no castiga. Él corrige de tal manera que entendamos las cosas. Pues yo le pregunto, ¿sí quiere? Bueno, después no diga que ya no, No le muestres a tus hijos una religión. Muéstrales a Cristo a través de ti. No le muestres a tu familia y decir: no, es que yo soy cristiana y yo no me junto con los pecadores. No, muéstrales el amor que Dios tiene para con todos. Que ese amor fluya a través de ustedes también. No menosprecies su edad. Te digo algo, no lastimes su corazón diciendo que son burros, ignorantes, que no saben, que son inútiles. No lastimes el corazón de tus hijos de esa manera. Porque aunque tú no lo creas, eso como hijos, si a ti te lo dijeron y te lo hicieron, eso nos marca por mucho tiempo. Eso nos marca por mucho tiempo. Sé paciente. De verdad, yo sé que a veces nos exigen mucha paciencia, yo lo sé, tengo 2. Pero de verdad que si usted y yo no los amamos, allá afuera cuando crezcan alguien los va a amar, pero de una manera incorrecta. Si usted y yo no lo hacemos. Ellos nos piden tiempo y no se los damos, pero después puede que los papeles se cambien. Y no hay nada mejor que tú dediques a tus hijos, que tú consagres a tus hijos, que tú, joven, señorita, consagres tu vida a Cristo. Y si Dios lo hizo con Samuel, que no tenía a sus padres ahí, yo creo que Dios puede hacer algo aún mayor con la vida de ustedes que tienen a mamá y a papá. Pero, joven, otra vez, no todo lo sabemos. Escucha el consejo de los grandes. Escucha el consejo de lo que mamá y papá te pueden decir. Si ellos te lo dicen, te digo algo, no es para molestarte, no es para fastidiarnos la vida. Es porque ellos ya pasaron por ahí y quizá quieren que tú evites ese sufrimiento, ese dolor o ese proceso complicado que ellos pasaron. Dice la palabra que más adelante Samuel empezó a trabajar, empezó a crecer. Y Samuel juzgó al pueblo, fue el sacerdote de ahí.
Pero Samuel no solamente fue eso, sino que Samuel ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl. Pero después ungió a uno de los reyes más recordados en toda la historia de la humanidad, al mismísimo rey David. Te digo algo, verás a tus hijos muy X, no cometas ese error, porque quizá aquí tengamos a los Samueles que van a cuidar esta casa el día de mañana que usted y yo ya no estemos. Pero de verdad yo no quiero ser como Elí, que llegue yo a ser viejo y que mis hijos y que mi hijo tenga hijos por todos lados, que mi hija tenga hijos por todos lados, que mi hija no tenga esposo pero que sea de todos. A mí no me gustaría, ¿no? Que no tenga esposo pero que sea de todos. No me gustaría, la verdad es que no. Y no por el hecho de ser el pastor significa que mis hijos ya tienen la salvación asegurada, no. Aunque sean hijos del pastor, ellos tienen que conocer a Cristo de manera personal en sus vidas. Y mi trabajo es mostrárselos a ellos. Y por ahí hay un dicho feo que dice, hijo de pastor, de lo peor dicen por ahí. Bueno, ¿cuál es mi trabajo? Pedir a Dios que eso no me pase a mí. Y pedir a Dios a ustedes que eso no les pase a ustedes también. Hoy los traen. Y estamos por pasar un rato agradable con nuestros hijitos. Pero el día de mañana les va a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ir. Pero ahorita trabaja con ellos. Para que cuando sea grande, él diga, mamá, papá, gracias. Porque cuando fui niña me llevaste y que crees que hoy tengo esos valores que me hacen sentir una princesa de Dios, un hijo de Dios. Y hoy tengo a un esposo que me ama, tengo una esposa que me ama y seguimos buscando a Dios porque ahí encontramos la felicidad. Amén.